Hola, ¿se me escucha? ¿Alguien podría confirmar, por favor? No estoy leyendo comentarios, así que porque no puedo, pero si alguien podría confirmar con voz, lo agradecería. Yo escucho. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, gracias. Ya. Entonces, comenzamos el taller, se escucha correctamente. Buenas tardes con todos. El encargado en este caso es mi persona, Andrew Lucan Estrada. Aquí un poco de mis estudios y aquí un poco de mi trabajo por si quieren conocer un poco más de mí. En este caso, he preparado unas preguntas para el examen parcial y espero que les ayude. Si tienen alguna duda, pueden, no sé, prender su micro, por favor, y comentarlo, ya que no, como estoy en una tablet, no puedo leer los comentarios del Teams. ¿Sí? Entonces, la primera parte del examen parcial de sismos consiste en una parte teórica, la cual, por ejemplo, tiene preguntas como la que se puede ver aquí. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo sísmico en ciudades o poblaciones con alto grado de peligro sísmico? Entonces, básicamente el riesgo sísmico, aquí voy a escribir, básicamente el riesgo sísmico es la multiplicación de dos cosas, ¿sí? El peligro sísmico, el peligro, voy a ponerle acá en una nube, por la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, el peligro sísmico es algo innato del lugar donde se construye. Podemos asociarlo al valor Z, ¿no? En este caso, tenemos creo que nuestra norma 0.45, 0.35, 0.25 y 0.10. Entonces, esto no lo podemos modificar, no podemos reducirlo. Es de acuerdo al lugar donde nosotros construyamos la estructura, nosotros le asignamos un valor, o sea, ya está calculado. O en todo caso, podemos hacer un estudio de amenaza sísmica y poder determinar el peligro sísmico en el lugar donde vayamos a construir. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo podemos disminuir? Entonces, claramente, por el peligro sísmico no va. Entonces, la reducción vendría por el tema de la vulnerabilidad sísmica. Entonces, aquí, el riesgo sísmico se define como la combinación, como le mencioné anteriormente, del peligro sísmico y la vulnerabilidad. En este caso, dado que el peligro sísmico es un fenómeno natural que no puede controlarse, la reducción del riesgo se enfoca en los otros parámetros, en este caso, de la vulnerabilidad. Entonces, para reducir la vulnerabilidad estructural, se aplican medidas como diseñar con una norma, por ejemplo, en este caso la norma 030, si nos vamos al caso internacional es el AC7, ¿no? Entonces, primero que para reducir la vulnerabilidad sísmica, ya planteamos una solución, diseñar nuestras estructuras con ciertos parámetros, ¿no? Que nos permiten que estas estructuras tengan un buen comportamiento ante los sismos, que son nuestro mayor problema, en este caso es 030 en Perú. Reforzar de buena manera las estructuras existentes vulnerables y, por ejemplo, podemos también reducir la vulnerabilidad sísmica utilizando sistemas de protección sísmica como es el aislamiento sísmico y los disipadores de energía. ¿Sí? También podemos reducir la vulnerabilidad sísmica mejorando los procesos constructivos, también el control de calidad de los procesos constructivos y otros detalles que se pueden asociar a la obra o al proyecto de ejecución, básicamente. Listo, y eso sería básicamente unas medidas para reducir el riesgo sísmico cuando tenemos, digamos, una estructura en una zona de alto peligro sísmico. ¿Hay alguna pregunta aquí o algo que no se ha entendido? Ya, entiendo que está todo correcto. Entonces pasemos a la segunda pregunta. También es teórica. Entonces, teniendo en cuenta, aquí hacer una precisión. Tengo entendido que, en primero, que esta solución es de... ¿Alguien preguntó? Ya. Esta solución es un examen parcial del año pasado. Así que la norma con la que vamos a utilizar es la E030 del 2018, que de hecho ya hay la E030 del 2026, ¿sí? Pero se aprobó hace muy poco, creo que hace una semana o 2 semanas. Entonces yo creo que, o no sé, de repente alguien podría comentar como esta aprobación de norma nos agarró a mitad de ciclo, la que se usa
Por favor, sus micrófonos. Oye, oye, oye. Un segundo. No sé si puedo silenciar aquí. Ya, entonces continuamos. Ya. Entonces, en ese caso, como la norma se ha aprobado recientemente a mitad de ciclo, yo entiendo que siguen usando la E030 de 2018, ¿sí? O en algún caso están usando la E030 de 2026. En nuestro caso, nuestro profesor nos dijo que usáramos la S030, la actual de 2026. Ya. Particularmente, aquí esto lo resolví, esta tabla es de la E030 2018, ¿sí? ¿Sí? Particularmente la E030 2026 no tiene tantos cambios en el procedimiento de diseño, sino que, digamos, los cambios que se dan, por ejemplo, sí afectarían, en este caso, afectarían al tipo de suelo, ¿ya? Afectarían al tipo de suelo, aquí. Afectaría mayormente al tipo de suelo. Se han cambiado los parámetros del tipo de suelo. En este caso yo utilicé esta tabla, que es de la E030 2018, pero la lógica es la misma, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso nada más. Si su profesor les indicó que usen tal vez los parámetros de la E030 2026, deberían usar la tabla actual. Esta es la tabla de la E030 2018. Entonces, continuando con la pregunta, dice, teniendo en cuenta las descripciones de la norma de 030 en lo que se refiere a la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte BS, ordena de mayor a menor según el perfil del suelo. En este caso dice perfil S2, perfil S0 y perfil tipo suelos blandos. Ya. Entonces, la norma nos clasifica en tipos de suelo, ¿no? S0, S1, S2 y S3, básicamente. ¿Ya? Cada uno, este de aquí es mejor claramente que el S1 mejor que el S2 y el S2 mejor que el S3, que básicamente podríamos decir que esto es roca y esto es suelo blando, ¿no? ¿Sí? Suelo blando. Entonces, primero, ¿qué es el BC30? El BC30 es un parámetro que se utiliza para medir qué tan resistente o qué tan fuerte o qué tan bueno es un suelo versus otros suelos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos clasificar los tipos de suelos según ese BS30 o BS también como se llama aquí. Por ejemplo, si el BS, que es la velocidad de onda de corte, es mayor a los 1500 metros por segundo, básicamente ese suelo clasifica en un S0. Si está en este rango entre 500 a 1500 metros por segundo, clasifica en un S1, y si está en 180 metros por segundo a 500 metros por segundo, clasifica en un S2, y si están por debajo de los 180, clasifica en un S3. Quiere decir que es un suelo blando. Entonces, según aquí, esta clasificación que nos ha dado en el ejercicio, podemos clasificar que el S0, que tiene un BS mayor a 1500 según la tabla, es el primero, ¿no? Podemos clasificarlo. Luego sigue el S2 y finalmente el S3, ¿sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿O está claro? Ya, entiendo que está claro. Ya, la pregunta 3. Entonces, considerando que en el caso de Perú, el territorio nacional está dividido en 4 zonas sísmicas, aquí les pongo 4 zonas sísmicas, aquí no ha cambiado, si no me equivoco, la 030 del 2018 con respecto a la 030 del 2026, así que no hay ningún problema. Entonces dice, el territorio nacional, su micrófono por favor, nacional está dividido en 4 zonas sísmicas. ¿En qué conceptos se basan las regionalizaciones sísmicas que rigen en distintos países? Entonces, porque simplemente podemos dar respuesta a esto porque no en todos los lugares de un país tiemblan de igual manera. Es por eso que caracterizamos en diferentes zonas de acuerdo a la peligrosidad sísmica que se ha tenido evidencia. Por ejemplo, ¿qué parámetros se tienen en cuenta? ¿Dónde han ocurrido los sismos históricos? Sabemos que en la ciudad de Lima es donde hemos tenido los sismos o se han registrado los sismos con mayores aceleraciones, ¿no? Y también, digamos, los más catastróficos. Pero, por ejemplo, también tenemos un parámetro, es el tipo de falla y dónde se ubican en qué placas están. Por ejemplo, el Perú, la placa de Nazca, empuja contra la sudamericana. La costa y la sierra tienen más actividad, como lo mencioné anteriormente,
y la selva está más lejos de esta zona de contacto. Por lo que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos en una zona de selva, probablemente la zona sea zona 2 o zona 1. Entonces, este valor Z está en Gs, ¿no? En valores de la gravedad. Entonces, claramente, la costa y la sierra pueden ser un suelo o una zona tipo 4 y tipo 3 y se le asigna una mayor aceleración. Justamente por eso. Aquí está. ¿Qué tan fuerte puede sacudir el suelo? De hecho, esto está asociado mucho a la aceleración máxima esperada para un sismo que ocurre cada 475 años. Y aquí, digamos, se asignan los valores de Z. ¿Aquí alguna pregunta? ¿O está claro? Ya. Entonces, continuando, la última pregunta teórica es, nos piden explicar cómo ocurre el colapso de un edificio por falla de corte en sus elementos, en sus elementos verticales. Entonces, explicamos un poco lo que es el mecanismo de falla por corte. Este de aquí es un muro de corte, ¿sí? Muro de corte. Entonces, sabemos que todo el muro de corte tiene una carga axial, que es una carga gravitacional, y también tiene una cortante de sismo, ¿no? En este caso, la falla por cortante se produce a través de grietas. Estas grietas que se ven así, ¿sí? Eso es, claro, índice de una falla por cortante, que es una falla o una fisura diagonal, ¿sí? Una falla por flexión se suele dar para un muro, en este caso, si tenemos un muro así, que está empotrado, la falla o las grietas se concentran en la base, ¿no? Ya que este muro, digamos, suele trabajar como unas vigas en voladís. Pero las fallas por cortante se dan de esta manera. Entonces, ya entendiendo lo que es un mecanismo por falla de cortante, también, digamos, podemos hacer relación esto con la curva momento-curvatura de un elemento dúctil y de un elemento frágil. Probablemente ustedes estén mejor relacionados con, este es el desplazamiento en metros, digamos, y esta es la fuerza, con la curva de capacidad de una estructura, ¿sí? Similar a este concepto es lo que es la curva de momento-curvatura. Por ejemplo, la de verde es la curva de momento-curvatura o la curva de capacidad de un elemento con falla dúctil. Claramente, tiene, digamos, bastante ductilidad, como se puede ver aquí, ¿no? Sin embargo, la curva roja es la curva o la curva de capacidad de un elemento que tiene una falla frágil. En este caso, podríamos decir que es una falla por constante. Entonces, ya entendemos de cierta manera cómo es que se comporta una estructura o un elemento con falla dúctil, la de verde, perdón, y con falla frágil, lo que es la de color rojo. Entendido esto, por ejemplo, también hay una falla por corte en los elementos que son efectos de columna corta. Por ejemplo, en colegios o cuando tenemos de repente pórticos, lo que se suele hacer es agregar unos tabiques, ¿no? Aquí. Y el problema es, en primero, cuando el tabique cubre toda la altura de la columna y no se aísla correctamente en estos lados, lo que sucede es que el sismo viene en este sentido y la columna se desplaza de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que en este punto hay una interacción y en este punto hay también una interacción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto aumenta la rigidez, ¿sí? De igual manera, cuando tenemos de repente los efectos de columna corta, ¿no? Digamos, voy a retroceder un poco aquí, por favor. Digamos que perdón, digamos que no tenemos esto y digamos que esto se suele hacer en fachadas, ¿no? Tenemos un muro, pero el muro no completa la totalidad de la columna. Entonces aquí se llega a ver una concentración de esfuerzos porque claramente esto forma un solo bloque, no así. Esto se forma un solo bloque, trabaja como un solo bloque y es muy rígido. Sin embargo, aquí esto llega a ser también muy rígido, pero al no tener tanta sección, esto llega a fallar por cortante y llega a haber un reventamiento. Esto revienta y explota como una falla frágil, ¿sí? Es también un efecto que se da, que es el efecto de columna corta. Entonces, en la pregunta nos dice explicar lo que es el mecanismo de colapso de un edificio. Entonces, entendiendo ya cómo falla lo que es un elemento, podemos ir a lo que es un edificio. Entonces, el sismo actúa de esta manera, ¿no? El sismo puede venir aquí con una fuerza, aquí con una fuerza más grande y aquí inclusive más grande. Entonces, aquí se acumula una cortante. Esta es la constante. En ese caso, por ejemplo, digamos que las columnas, o por ejemplo, las columnas de los pisos de arriba, tienen
esos muros, ¿no? Están rellenados aquí, de esta manera. Entonces, lo que suele haber, por ejemplo, cuando tenemos aquí, digamos, en los primeros pisos, centros comerciales, es que en los pisos superiores se tiene todo tapado y claramente aquí no hay un correcto, eh, no se ha construido correctamente estos tabiques, no se han aislado correctamente y lo que hacen es aumentar la rigidez de los pisos superiores. Sin embargo, en el piso inferior, como está destinado al local comercial, suelen estar más abiertos. Entonces, aquí hay una falla claramente por piso blando, ¿no? Estos se fracturan de manera repentina y se viene abajo todo el piso, ¿no? En este caso hay un colapso vertical, ya que estos elementos verticales son muy importantes, ¿no? Sobre todo los del primer piso. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo de aquí, ¿no? Tenemos aquí local comercial y en los pisos superiores tenemos, digamos, habitaciones. Entonces, lo que se suele hacer es que en el piso inferior se suele dejar abierto, como se puede ver aquí hay unos portones, y lo que pasa cuando viene el sismo es que toda la rigidez o todo el cortante de sismo se va a la zona del primer piso, generando lo que es una falla por piso blando. Igualmente en esta estructura. Como ven, toda la parte superior está intacta. Solamente se destruye lo que es la primera base. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Ya. Entonces, una vez terminado, ¿sí? ¿Puedes poner la imagen anterior para tomar la captura, por favor? Ah, ya. Igual les voy a compartir el PDF. Pero ya. Ah, ok. Gracias. Ya. Entonces, aquí ya pasando a los ejercicios prácticos, podemos ver lo siguiente. Dice, según las figuras de los ensayos de vibración libre y de fuerza desplazamiento, entonces aquí tenemos, digamos, la respuesta desplazamiento-tiempo, ¿sí? Tenemos aquí, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de vibración es? ¿Alguien podría decirme? Amortiguado. ¿Es una vibración amortiguada, libre o forzada? Ya, para ser más simple, ya, Forzada. todos estamos de acuerdo que esto es una vibración amortiguada. ¿Y por qué es una vibración amortiguada? ¿Alguien podría decirme? Solo viendo este gráfico. Porque su ¿Por qué amplitud va disminuyendo. Correcto, ya. Entonces aquí es una vibración amortiguada. Amortiguada. Porque la respuesta reduce con el tiempo. ¿Alguien me podría decir cuál es el amortiguamiento que solemos encontrar en nuestras estructuras que diseñamos? ¿Puede decirme alguien? ¿Entre qué rango se encuentran el amortiguamiento de las estructuras que solemos diseñar? Por ejemplo, de concreto o de acero. Por ejemplo, las estructuras que solemos diseñar se encuentran en el rango de 1 a 5%, ¿sí? Nosotros utilizamos lo que es el 5%, de hecho. Entonces, aquí también tenemos lo que es una curva ensayo de fuerza de desplazamiento, en el cual en la vertical tenemos la fuerza y en la horizontal el desplazamiento. ¿Qué dato podemos sacar de esta curva? ¿Alguien podría decirme? Ahí, ya. Y aquí tenemos lo que es la estructura, ¿no? Está compuesta por una masa en la parte superior, está dos columnas que están empotradas, y aquí están las longitudes, ¿no? 3.15 y 2.25, y claramente tienen una fuerza, ¿sí? Entonces, listo. Nos piden determinar la rigidez, la frecuencia natural y el periodo de la estructura. También nos piden determinar la masa y la dimensión de las columnas A por A. Si la carga aplicada en el instante cero es de 50 toneladas, punto I, aplicando el decremento logarítmico, calcule el número de ciclos y el desplazamiento para t igual a 6 segundos. Comparar el resultado empleando la solución homogénea general para sistemas de vibración libre amortiguados. Si observa alguna diferencia, comenta a qué se debe la discrepancia. Y finalmente la pregunta de, para las mismas condiciones iniciales, estime la historia de momentos de volteo del sistema para las primeras 4 amplitudes. Entonces, resolvamos la pregunta A. Nos dice calcular la rigidez y frecuencia natural y periodo.
Entonces, de esta curva de fuerza de desplazamiento, como le dije anteriormente, lo que podemos obtener es la rigidez. Tenemos aquí el comportamiento lineal hasta este punto, claramente, ¿sí? Esto podríamos decir que es el FY o la fuerza de fluencia, donde el comportamiento lineal desaparece y claramente aquí llega el comportamiento no lineal, ¿no? De hecho, aquí sería la fuerza última. Aquí tendríamos aquí, si bajamos, este sería el UY, que sería el desplazamiento de fluencia, y esto sería el U último, que sería el desplazamiento último, ¿sí? Y claramente podríamos calcular la ductilidad de desplazamiento como el desplazamiento último entre el desplazamiento de fluencia, ¿sí? Y la sobreresistencia podría ser con valor de R como FU entre FY, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, ¿qué es lo que podemos calcular de la curva fuerza de desplazamiento? Podemos calcular la rigidez en la parte lineal. Por ejemplo, aquí claramente podemos observar que este punto es una fuerza de 50 toneladas y un desplazamiento de 0.1 metros, ¿sí? Entonces podemos calcular la rigidez de la siguiente manera. Aquí tenemos lo que es la fuerza, tenemos el desplazamiento y claramente la rigidez es en un, aquí, espacio lineal. En el espacio lineal, la rigidez es simplemente fuerza entre desplazamiento. Nos da 500 toneladas por metro. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿O hay preguntas? Ya, está claro. Entonces, del gráfico o de la curva de desplazamiento-tiempo, lo que podemos sacar es ciertas amplitudes, ¿no? Recuerden que el periodo es el tiempo que se demora de pico a pico. Este es el periodo. Y ahora, ¿este periodo es el amortiguado o el periodo natural? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué periodo es? ¿Disculpa? Amortiguado. Sí, periodo D. Ya, D de damping. Entonces, nosotros podríamos sacar también, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que se demora desde aquí, desde el tiempo cero, hasta este pico? ¿Cuánto se demora? Se demora 6 segundos. Si podemos ver la gráfica, 6 segundos, ¿sí? Y la amplitud, o sea, el U inicial es 0.1 metros y el UJ, acá le ponemos UI, ¿ya? UI, y el UJ es claramente si aproximamos 0.04 metros, ¿sí? Eso se puede ver de la gráfica aquí, ¿sí? Entonces, ya tenemos estos datos están aquí, por ejemplo, UI, desplazamiento inicial, UJ 0.4, desplazamiento al tercer pico, 1, 2, 3, ¿sí? Número de ciclos, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, y el tiempo 6 segundos, ¿sí? Tiempo en dar el número de ciclos que hemos calculado aquí. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? Ya, continuando. Ya, si tenemos aquí estos parámetros como desplazamiento inicial, desplazamiento en J, el número de ciclos, el tiempo, ¿qué es lo que podemos calcular? Podemos calcular la frecuencia amortiguada. ¿Cómo? Como el número de ciclos entre el tiempo. Aquí está. Entonces la frecuencia amortiguada es 0.5 Hz, ¿no? O 1 entre segundo. Aquí está. Teniendo la frecuencia amortiguada, podemos calcular el periodo amortiguado, que es como 2 segundos, que es simplemente la inversa de la frecuencia. Periodo amortiguado. Y también podemos calcular la frecuencia circular amortiguada, que es como 2 veces pi entre el periodo amortiguado, que es aquí. Eso también puede ser en radianes por segundo. Es prácticamente igual. En ese caso, aquí, podemos aplicar, miren, como les dije, nuestras estructuras se manejan en un rango de 1% a 5%. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos aquí el periodo natural y el periodo amortiguado? Cuando el amortiguamiento es, por ejemplo, 5%, el periodo natural es prácticamente igual al periodo amortiguado. De igual manera, la frecuencia natural es igual a la frecuencia amortiguada y la frecuencia circular natural es igual a la frecuencia circular amortiguada. Entonces, podríamos asumir que el amortiguamiento es pequeño, entonces podríamos decir que las frecuencias circulares son prácticamente iguales. Sin embargo, también podemos calcularlas por medio del decremento logarítmico. Por ejemplo,
podemos calcular el amortiguamiento con la fórmula del decremento logarítmico. 1 sobre 2pi, esto es aquí, 2pi entre n, por n, perdón, por el logaritmo natural del desplazamiento inicial entre el desplazamiento j. Este n es el número de ciclos y el desplazamiento j es el desplazamiento que se da después de n ciclos. En este caso nos da un amortiguamiento en porcentaje de prácticamente 5%. ¿Sí? Con esto podemos calcular lo que es la frecuencia circular natural con la siguiente expresión. ¿Sí? Aquí está. Y la frecuencia natural es 3.145 radianes por segundo o 1 por segundo. Si nosotros recordamos cuánto es la frecuencia amortiguada, lo tengo aquí, es 3.142, ¿sí? Entonces claramente pueden ver que no hay diferencia. Y eso es porque el amortiguamiento es pequeño, como les dije. Entonces, listo, podemos calcular los parámetros de rigidez o masa de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que la frecuencia es igual a la raíz de la K entre masa. Tenemos aquí la relación de la frecuencia amortiguada y la fórmula del decremento logarítmico. En ese caso, el periodo natural, ojo, es simplemente 2pi entre la frecuencia natural, que ya la hemos calculado aquí. Entonces nuestro periodo es aquí, 1.998. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas o está claro? Ya, continuando. Entonces, una vez calculado el periodo, podemos calcular lo que es la masa. ¿Cómo calculamos la masa total del sistema? Simplemente la rigidez, que ya la hemos calculado, no me equivoco, no, aquí está, en la parte inicial. ¿Sí? Tenemos la rigidez y tenemos la frecuencia natural, que simplemente la masa es la rigidez entre la frecuencia natural al cuadrado. Entonces la masa nos sale en toneladas por segundo al cuadrado entre metro. ¿Sí? Masa total. Ahora, nos piden dimensión de las columnas. Entonces, si nosotros tenemos aquí una rigidez de 500 toneladas metro, si no me equivoco es la que calculamos, y tenemos, ¿cuántas columnas? A ver, tenemos dos columnas, claramente esa rigidez K es igual a 2 veces el K de cada columna, ¿no? Una columna, digamos aquí, ¿sí? Entonces podemos despejar la dimensión de la columna en función de la rigidez de la columna y simplemente, por ejemplo, vamos a asumir que nuestro módulo de elasticidad del concreto es de 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado y que tenemos aquí una columna de A por A, o sea, es una columna cuadrada, ¿sí? Cuadrada. En ese caso, por ejemplo, lo que tienen que hacer, en este caso, como yo lo he resuelto con una hoja de cálculo, simplemente yo puedo iterar con el valor de A, ¿no? Pero en este caso, en el examen, ustedes no van a tener una hoja de cálculo, por lo que todo va a estar en función de A. O sea, la inercia va a ser, por ejemplo, no sé, 1000 veces A, ¿no? Y la rigidez va a ser, por ejemplo, 2000 veces A. Y ustedes simplemente, ese valor de 2000 veces A, simplemente si la rigidez es 500 toneladas por metro, simplemente ese 2000 veces A lo igualan a 500 y despejando tendrían el valor de A, ¿no? ¿Sí? Simplemente eso. Pero en este caso, como yo lo he usado, lo he hecho con una hoja de cálculo, rápidamente puedo darme cuenta que el valor de A es 25 centímetros. Entonces, con ese valor de A, puedo calcular la inercia de la sección. Como es un cuadrado, es simplemente la dimensión A a la cuarta entre 12. Y esta es la inercia de la sección. Aquí tenemos lo que es la altura de la columna, 315 metros. Y podemos calcular la rigidez de una columna con la fórmula, ¿no? Como es una columna empotrada, es simplemente 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre la altura al cubo. Y eso me da la rigidez de una columna. Como ven, prácticamente la rigidez de una columna es 250 toneladas metro. Y como tengo dos columnas, simplemente la rigidez del sistema sería 500 toneladas metro, que está aquí, ¿no? La comparación. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o está claro? No hay preguntas. Bueno, continuemos. Ya. Ahora dice, si la carga aplicada en el instante, desplazamiento en t igual a 6 por decremento logaritmo, esto lo resolvimos anteriormente, como está aquí, ¿no? Quieren el desplazamiento cuando t es igual a 6, lo resolvimos aquí.
Aquí, ¿no? Básicamente es esto. Entonces pasamos a la pregunta 2i y dice comparar el resultado empleando la solución homogénea general, para el sistema de vibración libre amortiguada. Entonces la solución general proviene de la siguiente ecuación: masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento igual. Aquí podemos ponerle un F de t, ¿sí? Una fuerza, aunque aquí es libre, ¿no? Entonces aquí podemos decirle que es 0, ¿sí? Entonces esta ecuación se resuelve, es una ecuación diferencial, se resuelve y se llega, digamos que el desplazamiento, en este caso para la solución general, si tenemos UI 0, velocidad I 0, ¿alguien sabe por qué la velocidad inicial es 0? ¿Podría decir por qué la velocidad inicial es 0? Esto lo podemos ver de la gráfica, ¿no? Parte desde una cierta amplitud, pero parte del reposo, está en tiempo 0, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que la velocidad inicial es 0. Entonces, la respuesta o la solución general para un sistema de amortiguamiento libre se da con esta fórmula. Para el examen creo que les dan su formulario o ustedes llevan su formulario. En este caso dependería de ustedes. En este caso, para un tiempo igual a 6, el desplazamiento es de 3.996 centímetros. Y recuerden que nuestro desplazamiento, según el decremento logarítmico, aquí no, 0, o según al ojo que hemos calculado, sería aproximadamente de 4 centímetros, ¿no? Así que prácticamente no hay diferencia entre usar la solución o el decremento logarítmico. Entonces aquí no existe diferencia y esto es porque, como se comentó anteriormente, para los sistemas de estructuras que diseñamos comúnmente, el amortiguamiento es muy bajo y cuando esto sucede la diferencia es prácticamente nula. ¿Hasta aquí preguntas? Esto viene de formulario, ¿eh? Ajá. Es la respuesta o la solución general para un sistema de vibración libre. ¿Sí? Listo, no hay preguntas. Entonces nos piden la letra D. Para las mismas condiciones iniciales, estimen la historia de los momentos de volteo del sistema para las primeras 4 amplitudes. En este caso, yo aquí me salté un poco la recomendación y les puse 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero estos desplazamientos podríamos decir que los he sacado de manera aproximada, los he sacado de este gráfico. Si ustedes se van aquí al gráfico, por ejemplo, aquí podríamos decir que es 0.1, aquí podemos decir que es 0.7, aquí podemos decir que es 0.5, 0.05, perdón, y aquí 0.04. Y eso los he guardado aquí en un vector de desplazamiento, como se pueden ver. También le podemos ver un vector tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo para cada desplazamiento? 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. ¿Y cómo calculamos la historia de momentos? La historia de momentos, saben que el momento flector es igual a la fuerza por la altura, ¿no? Momento de volteo. En ese caso, la fuerza de T, en función de T, es simplemente la rigidez por el U de T. Entonces, reemplazando simplemente el momento de volteo, momento de T, es simplemente K por U de T por H, siendo este U de T un vector. Y nos entrega también un M de T, un vector. La rigidez es 500 toneladas por metro, y la altura es 3.15 metros. Simplemente tendríamos que darle el U de T, que es la historia de desplazamientos, y nos calcula aquí, como pueden ver, la historia de momentos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pues justamente los valores en toneladas por metro. Ahora, ¿qué es lo que también se puede hacer? Nosotros tenemos aquí el UI, tenemos, digamos que creo que es 0.1 metros, tenemos el amortiguamiento, 5%, y sabemos que para cada ciclo, por ejemplo, nosotros podemos calcular exactamente cuál es el desplazamiento aquí. Esto aquí sucede en un pico y podemos usar la fórmula de decremento logarítmico que está aquí. Tenemos el amortiguamiento, tenemos el número de ciclos, tenemos el desplazamiento inicial y nos piden calcular el desplazamiento en el pico, ¿no? Podemos calcular para cada uno de los casos el desplazamiento en cada pico. Y eso podríamos
ingresarlo de manera exacta aquí. Y la historia de momentos es algo como esta, ¿no? ¿Sí? En función del tiempo. Momento de volteo en función del tiempo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya. Nos piden aquí, para las mismas condiciones iniciales, estime la historia. Voy a borrar esto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, nos piden, para las condiciones iniciales, estime la historia de los momentos de volteo del sistema, para las primeras 4 amplitudes. En este caso, yo lo he hecho para, no 4, sino para 5. ¿Sí? Ya. En ese caso, el momento está en función del tiempo, por eso es historia de momentos, ¿sí? En este caso, el momento simplemente sería la fuerza por la altura, ¿ya? Y la fuerza en función del tiempo es simplemente la rigidez, que es un valor constante, por el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, simplemente reemplazando, digamos que esto es 1 y esto es 2. Entonces aquí, reemplazando 2 en 1, ¿sí? Tenemos que el momento de volteo es simplemente la rigidez por el UDT por el H, ¿sí? Este valor es constante, es 500. Este valor también es constante, es 3.15, por lo que nosotros simplemente tendremos que ingresarle un vector de desplazamientos para obtener un vector de momentos, ¿sí? En ese caso, el vector de desplazamientos yo lo he calculado aquí, pero yo lo he calculado de manera brusca, para ser bastante práctico, ¿no? Aquí. Aquí. De manera visual. ¿Cómo? ¿Cómo lo he calculado? De esta manera. Yo tengo aquí, por ejemplo, 0.1, 0.07. Yo lo he calculado de manera visual. Tengo aquí el gráfico y les digo. Entonces, para un tiempo 0, ¿cuánto es el desplazamiento aproximado? 0.1. Para un tiempo 2, ¿cuánto es el desplazamiento aproximado? 0.7. Para un tiempo 4, ¿cuánto es el desplazamiento aproximado? 0.05. Y para un tiempo 6, ¿cuánto es el desplazamiento aproximado? 0.04. Esos desplazamientos los he guardado aquí en un vector. 0.1, 0.07, 0.05, 0.04 y 0.03 en metros. ¿Sí? Y aquí he guardado los tiempos. Ahora, como le dije, ya tenía la fórmula. Aquí el momento es simplemente el K por el vector de desplazamientos por la altura. Entonces simplemente el K, el vector de desplazamiento U por la altura. En este caso me da, como le ingresé también un vector de desplazamientos, me da un vector de momentos. ¿Sí? Ahora, esto es de manera visual. Yo lo he calculado de manera visual. Pero, por ejemplo, podríamos calcular ese 0.07 metros de manera más exacta. Tal vez no es 0.07, sino tal vez es, no sé, por ejemplo, 0.0687 metros, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso? Simplemente utilizamos la fórmula aquí, de manera exacta, utilizamos decremento logarítmico. Y entonces el decremento logarítmico, ¿qué nos pide? A ver, aquí está. Nos pide el amortiguamiento. Esta es la fórmula del decremento logarítmico. ¿Sí? Entonces, el decremento logarítmico relaciona el amortiguamiento, el número de ciclos, el desplazamiento inicial y un desplazamiento objetivo para ese número de ciclos. Si nosotros, por ejemplo, queremos calcular aquí este desplazamiento de manera exacta, ¿cuánto ha pasado? Ha pasado un ciclo. El desplazamiento inicial es 0.1. Entonces, nosotros podríamos despejar este UJ. Tenemos el amortiguamiento que es 5%. ¿Sí? Este N sería 1, este UI sería 0.1 metros. Nosotros podríamos calcular de manera exacta este UJ. Y eso es lo que le digo, ¿no? Entonces, podemos calcularlo de manera exacta con el decremento logarítmico. Y así podríamos hallar este valor de manera exacta, este también, y este también, y este también.
Y luego podemos hacer el mismo procedimiento y calcular la historia de momentos. ¿Hasta ahí se entendió de mejor manera? ¿O hay alguna pregunta todavía? Ahora sí, gracias. Ya, entonces continuamos. El siguiente, con esto concluimos la pregunta 5, que es práctica, y ahora pasaríamos a la pregunta 6. Entonces, en este caso, la siguiente figura representa una estructura de un nivel de concreto armado y arriostres de acero, sometida a una fuerza lateral indicada en la figura. Esta fuerza es una fuerza sinusoidal. Considere que la losa se comportará como un diafragma rígido. Entonces, ¿me podrían decir qué es un diafragma rígido? ¿Alguien sabe qué es un diafragma rígido? ¿Alguien sabe qué es un diafragma rígido? ¿Alguien se anima a decir que es un diafragma rígido? Ya, digamos que tenemos aquí una estructura en 3D, ¿sí? Una estructura en 3D. Entonces aquí tenemos una estructura en 3D. ¿Ya? Tenemos aquí una losa de berrecito. Entonces esa es la losa. Entonces cuando decimos que el diafragma es rígido, es porque esta losa en su plano se comporta como un elemento muy rígido, ¿no? Digamos que esto se desplaza hacia este lado, se desplaza 1 centímetro. Entonces cuando el diafragma es rígido, pero aquí voy a ponerlo de mejor manera, cuando el diafragma es rígido, todos los nodos que conforman ese diafragma se desplazan de igual manera. O sea, este también se desplaza 1 centímetro, aquí también se desplaza 1 centímetro, y aquí también se desplaza 1 centímetro. Eso es lo que quiere decir un diafragma rígido, que compatibiliza todos sus nodos y tienen un desplazamiento igual, ¿sí? El otro concepto que también se utiliza es lo de viga infinitamente rígida. Digamos, esto ya es en 2D. Entonces, cuando te dicen que aquí la inercia o el I, la rigidez es infinito, quiere decir que es el mismo comportamiento que un diafragma rígido. Quiere decir que este nodo, si este nodo, por ejemplo, a la derecha se desplaza 1 centímetro, este nodo también se desplaza 1 centímetro. Eso es lo que quiere decir. Viga infinitamente rígida, diafragma rígido. Son conceptos muy similares, pero en este caso con una viga, en este caso con una losa. Hasta ahí creo que está claro. Entonces continuamos. Nos piden considerar solo arriostres en tracción y diámetro de las barras circulares de los arriostres de media pulgada. ¿Qué quiere decir considerar solo arriostres en tracción? Digamos que aquí, perdón, tengamos un pórtico de esta manera. ¿Sí? Digamos que tenemos un pórtico de esta manera. Y vamos a tener aquí un arriostre y otro arrostre. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si el sismo viene de este sentido, de izquierda a derecha, ¿funcionan los dos arriostres? ¿Funcionan solo el arriostre A o funciona solo el arriostre B? ¿Alguien podría decir qué es lo que sucede? El lado profesor, porque se tracciona. Ya, en este caso, en la realidad, funcionan los dos, solo que el arriostre A, ¿sí? Digamos, tiene una eficiencia del 100%, ¿sí? Considerando que son de iguales secciones, ¿no? Aquí, voy a poner aquí. El arriostre A funciona con una eficiencia, arriostre A, y el arriostre B funciona con una eficiencia, por ejemplo, del 30%. ¿Y esto por qué? Porque como es un elemento metálico muy delgado, muy esbelto, funciona mucho mejor a tracción, o sea, esto suele estar aquí, a tracción, ¿sí? En este caso lo jala, y esto suele estar a compresión, ¿sí? Entonces, claramente el arriostre A trabaja mucho mejor a tracción, y como el arriostre B está a compresión, prácticamente su eficiencia es del 30%. Por eso es que se suele hacer una simplificación y cuando el sismo viene de izquierda a derecha, el arriostre B, como está en compresión, no se considera su aporte. En ese caso, si el sismo viene en el otro sentido,
de derecha a izquierda, el arrestre B pasa a tracción y el arrestre A pasa a compresión. Por lo que en este sistema solo aporta un arrestre o solo aporta rigidez un arrestre, ¿sí? Porque aquí en el enunciado te dice despreciar, aquí, ¿dónde está? Considerar solo arrestres en tracción. En ese caso tenemos los siguientes datos. Tenemos aquí el módulo de elasticidad, ¿sí? Tenemos el módulo de elasticidad. Tenemos también el módulo del acero, de elasticidad del acero, este es el concreto. Tenemos aquí una fuerza P de 350 toneladas, que es justamente la fuerza que va aquí. Tenemos también el amortiguamiento de 5%, y nos dicen que el periodo T de la fuerza horizontal aplicada, o sea, de este P, a la estructura es de 2.83 veces el periodo de la estructura. ¿Qué nos piden? Nos piden determinar la rigidez lateral y masa de la estructura, determine la deriva considerando la respuesta estacionaria y la deriva en caso de resonancia. Espera un segundo, está acá. Ya. Determinar el diámetro de los arrestres para reducir la deriva en 25.62% y determinar la deriva para que esta nueva configuración considerada un aumento de la fracción de amortiguamiento del 25%. En este caso, pasemos con la primera pregunta. Determinar la rigidez lateral, la masa de la estructura, determinar la deriva, considerando la respuesta estacionaria y la deriva en el caso de resonancia. Entonces, primero, tenemos aquí dos columnas tipo 2, que la sección está aquí, si no se ve, yo lo voy a escribir aquí. Esto es 40 centímetros y esto es 30 centímetros. Y la columna 1 es una columna circular. Entonces tenemos 4 columnas empotradas en la base, ¿sí? ¿Qué más? Ya. Entonces la rigidez de una columna empotrada es de 12 veces EI entre H al cubo. Entonces, para la rigidez, aquí, ¿no? Esto es columna 1, ¿sí? Que es la columna circular, ¿sí? Entonces, el diámetro de la columna circular es de 30 centímetros. La inercia de una circunferencia o de un círculo es pi por diámetro a la cuarta entre 64. Y aquí podemos calcular lo que es la inercia de la columna 1. Hasta ahí está sencillo. Luego podemos calcular lo que es la inercia de la sección rectangular. Pero ahora, aquí hagamos un paréntesis. La sección rectangular es de 30 por 40. Aquí tenemos 30 y aquí tenemos 40. En este caso, el sismo viene en esta dirección. Aquí, así. ¿Alguien me podría decir cuál es la base y cuál es la otra dirección, la otra dimensión? ¿Cuál es el B y cuál es el H? Porque la fórmula de inercia de columna es B por H al cubo, pero aquí voy a poner mejor. B por H al cubo entre 2. ¿Cuál es el B y cuál es el H? 40 es el H, profe. 40 es el H, ¿ya? 40 centímetros y el B sería 30. En este caso es correcto. Cuando el sismo viene horizontal, en este sentido, la dimensión paralela al sismo es el H, o sea, es la que se eleva al cubo, y la dimensión perpendicular es la base, o es la que está sin cubo, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, podremos retornar aquí al ejercicio. Entonces, B es 30 centímetros y H es 40 centímetros, ¿sí? Podemos calcular su inercia. Esto es de la columna C2. Columna C2, ¿sí? Y aquí tenemos el módulo de concreto, módulo de elasticidad del acero, la altura de las columnas, y podemos calcular aquí la rigidez de la columna 1, rigidez columna circular, rigidez columna cuadrada, ¿sí? Con la misma fórmula, solo cambia aquí la inercia. Aquí es columna 1, columna 2. Y los demás son iguales, ¿no? Claramente, la rigidez de la columna 2 es mucho mayor que la rigidez de la columna 1. Luego, aquí, para el arrastramiento. El arrastramiento tiene una longitud de 5 metros. Esta longitud sería aquí. Esta longitud, ¿no? De aquí.
de aquí a aquí. Si aquí es 3, aquí es 4, claramente el LDA es 5 metros. ¿Sí? Ya. Y el ángulo teta es este de aquí. ¿Sí? Que en este caso sería... ¿Cuánto sería el ángulo teta? ¿Alguien podría decirlo? El ángulo teta es el que se opone a 37 grados, ¿no? A 3 metros. Entonces es por triángulos notables 37 grados. Ya, continuando aquí. Listo. Tenemos aquí la inclinación, la longitud y el área de una sección cuadrada es simplemente pi por diámetro cuadrado entre 4. Y la rigidez de una columna es como EA entre L por coseno al cuadrado. En este caso nos da 323 toneladas por metro. Y entonces la rigidez total van a ser 2 columnas 1, 2 columnas 2 y un arriostre, dándonos 4.230 toneladas por metro. ¿Hasta ahí está claro o se perdieron en algo? ¿Está claro hasta ahí o se perdieron en algo? Ya, entiendo que está claro. Entonces, continuamos. Ya, una vez calculado la rigidez, podemos calcular el peso. Nos dice aquí, ¿cómo calculamos estos 24 toneladas? Nos dice aquí el ejercicio que el peso es 2 toneladas por metro. Tenemos aquí 4 metros, más 4, más 4, 12, 12 por 2, 24 toneladas. Básicamente eso porque nos dice que despreciemos el peso de los demás elementos. Entonces aquí la masa es simplemente, o el peso, ¿no? El peso es simplemente 24 toneladas y la masa sería el peso entre la gravedad que nos da 2.45. ¿Sí? Luego podemos calcular la frecuencia circular como la raíz de la rigidez entre la masa y simplemente una vez calculado la frecuencia circular, calculamos el periodo del sistema como 0.15 segundos. Hasta ahí está claro, creo. No hay preguntas, ¿o sí? Ya, no hay preguntas. Luego nos piden, ya, como nos dice, calcular aquí para una fuerza sinusoidal, y nos dijeron que en el dato de aquí, por ejemplo, el periodo de la fuerza horizontal aplicada a la estructura es, o sea, aquí, el periodo de la fuerza es 2.83 veces el periodo de la estructura, ¿no? Veces el periodo de la estructura. Entonces, eso nos vamos aquí, y está aquí. Justamente el periodo de la fuerza es 2.83 veces la de la estructura, y claramente podemos calcular la frecuencia de la fuerza simplemente como 2pi el periodo de la fuerza. ¿Sí? Listo. Y podemos calcular este R. Este R es la relación de frecuencias entre, esto es la fuerza excitadora, ¿sí? Y esta es la fuerza de la estructura. Entonces quiere decir que la fuerza es 0.35 veces la frecuencia de la estructura. En este caso, el amortiguamiento es 5 y podemos aquí calcular el FAC, que es el factor de amplificación dinámica, como la siguiente fórmula, ¿sí? En este caso, nuestro factor de amplificación dinámica es 1.14. Esto quiere decir que la frecuencia de la fuerza excitadora, en este caso podría ser un sismo, ¿ya? En relación a la frecuencia de la estructura, es básicamente bajo o no tiene mucho efecto, quiere decir que no está en resonancia, porque este factor de amplificación justo es muy bajo, prácticamente 1, o sea, no hay una amplificación muy grosera, ¿sí? Entonces, en este caso, nos dijeron aquí en la parte A, considerando la respuesta estacionaria. La respuesta de estos sistemas está basada por una respuesta transitoria y una respuesta estacionaria. En este caso, como solo nos dicen considerando la estacionaria, podríamos asumir que esto es
0. Pero en el caso que no nos diga eso, tendríamos que calcular la respuesta transitoria. ¿Y cómo la calculamos? Con la fórmula que está aquí, ¿sí? Es una fórmula, tendríamos que calcular el coeficiente A y el coeficiente B, hay también unas fórmulas, y podríamos calcular la respuesta asociada a la condición transitoria y simplemente sumarla con la respuesta asociada a la condición estacionaria. En este caso, la condición estacionaria se calcula como el U estático por el seno de la frecuencia de la fuerza excitadora por el tiempo menos este ángulo de desfase, y eso podríamos calcularlo aquí. Por ejemplo, tenemos aquí 350, que es, digamos, una magnitud escalar que acompaña la respuesta sinusoidal. La respuesta sinusoidal creo que es P, un segundo, P por seno de WT. P por seno de WT. Y entonces la respuesta estacionaria simplemente es el P, o sea, es la magnitud escalar que acompaña al seno, entre la rigidez total. En este caso nos da 8.28 centímetros. Y podemos calcular el desplazamiento máximo simplemente multiplicando esta respuesta estacionaria por el factor de amplificación dinámico que hemos calculado anteriormente, que es de 1.11, creo. A ver, ¿cuántos? Aquí, ¿no? 1.14, dándonos una respuesta máxima de 9.45 centímetros. Entonces nosotros podemos calcular la deriva, en ese caso, ¿no? Como el U máximo, ya que está, recuerden, esto está empotrado, y eso está aquí. Si este se desplaza 9.44, 8 centímetros, la deriva es simplemente el U relativo entre la altura de la columna. En este caso, como aquí se desplaza 0 y aquí se desplaza 9.448, esto es simplemente el U relativo, ¿no? Y entre H, eso nos da una deriva de 3.15%. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si la frecuencia de la fuerza excitadora es, digamos, muy cercana a la frecuencia de la estructura? Nosotros tendríamos que calcular ese factor de amplificación dinámica como 1 entre 2 veces el amortiguamiento. Y esto nos da que la respuesta se amplifica 10 veces, ¿no? Entonces, la respuesta en resonancia simplemente sería ese factor en resonancia por el U estacionario. Y eso nos da 82.75 centímetros. Y imagínense, ¿no? Pasar de 8.28 centímetros a simplemente 82.75, solo por el tema de que las frecuencias de la fuerza y de la estructura son prácticamente similares. Eso es la amplificación dinámica. Y de igual manera podemos calcular la deriva cuando la estructura está en resonancia, como el desplazamiento en resonancia entre la altura, nos da la deriva y nos da un 27.58%, que es extremadamente alto. ¿Sí? Entonces, continuando, nos dice, determinar el diámetro de los ardiostres para reducir la deriva en 25.62%. En ese caso, si nuestra deriva es 27.58%, le resto los 21.62, me queda, quiero una deriva de 1.96%. Entonces, quiero calcular a qué desplazamiento debo llegar, simplemente la deriva por la altura, y me da este desplazamiento, que es básicamente 5.88 centímetros, si no me equivoco. Ya. Entonces, el R, la relación de frecuencias, se mantiene, es el mismo, porque la frecuencia no ha cambiado. El factor de amplificación dinámica tampoco ha cambiado, porque el amortiguamiento es el mismo. Entonces, digamos, ¿no? El desplazamiento nuevo es igual al factor de amplificación dinámico por el desplazamiento nuevo, la rigidez. En este caso, vamos a tener una rigidez nueva, ¿sí? Y en este caso lo he calculado, no, está. Esa rigidez nueva es la que nosotros necesitamos, ¿no? Nosotros queremos calcular la rigidez nueva para calcular cuánto es el diámetro de los ardiostres. En este caso, este P es 350, ¿sí?
y este factor es 1.14, ¿no? Entonces tenemos aquí el desplazamiento nuevo, tenemos el factor de amplificación, la fuerza, y nuestra única incógnita es la rigidez, ¿sí? En este caso, la rigidez que yo necesito es de aproximadamente 6.800 toneladas por metro, ¿sí? En este caso aquí, recuerden, nosotros calculábamos la rigidez del arriostre como EA entre longitud por coseno al cuadrado. Entonces lo que debemos hacer es simplemente aumentar el área. Recuerden que esto estaba en media pulgada y ahora lo hemos multiplicado en 1.5 pulgadas el diámetro, ¿no? En este caso nos da mayor área y nos da mayor rigidez del arriostre. Y en este caso las columnas no han cambiado, pero el arriostre ha aumentado aquí, ha aumentado. Y la rigidez que tenemos ahora es de 6.815, lo cual es superior, por ende, me da un desplazamiento inclusive más chico. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Hasta ahí preguntas o está claro? ¿Está claro? ¿O hay preguntas? Entiendo que todo está claro, ¿no? Ya. Entonces, continuando, aquí nos dice determinar la deriva para esta nueva configuración, o sea, considerando que los arriostres son de 1.5 pulgadas y ya no de media. En este caso dice, cuando se tiene un aumento de la fracción de amortiguamiento del 25%. En ese caso, el amortiguamiento antes era, aquí, antes era del 5%, se le agrega aquí un 25%, tendríamos un amortiguamiento del 30%. Debemos de hacer todo el cálculo anterior simplemente para un 30%. Debemos de calcular el luz estacionario de nuevo, debemos de calcular el factor de amplificación dinámica, ¿sí? Y podemos calcular de nuevo la respuesta máxima como el factor de amplificación dinámica por el luz estacionario, y eso nos da 5.70 centímetros, y de nuevo podemos calcular la deriva, ¿no? 1.90%.